Ok, la antepenúltima clase habíamos visto las medidas del altar externo o el altar que se encuentra en el patio principal, la Ezrat Kohanim. Eh, Nos habíamos quedado por esta Mishnah. Creo que habíamos visto lo del Yesod, si no me equivoco. Y sí, habíamos visto las medidas del altar en su totalidad y discutimos acerca del Yesod y el Sobev, que son ambas estructuras que rodean el altar. Eh, ok, vamos a seguir con la Mishnah Bet, que nos habla de los Nekavim, Bayesod, Ledamim. Nos dice la Mishnah, o Bekerem, Aravit, Derumit, Ayushnei Nekavim, כמין שני חותמים דקים שהדמים הנותנים על יסוד המערבית ועל יסוד הדרומי יורדים בהן ומתערבים באמה ויוצאים לנחל קדרון. Nos dice esta Mishnah número 2, en la esquina sur oeste de la base, habían dos agujeros como dos pequeñas fosas nasales a través de los cuales la sangre que se derramaba en su lado occidental y sur de la base fluía hacia abajo para mezclarse en el canal, un canal de agua que había por abajo, que recorría el patio principal del templo por abajo, un subterráneo, a través del cual llegaban al valle de Kidrón, en Jerusalén. Em, Tenemos entonces la esquina suroeste y estos Shnei Nekavim están en esta imagen con la letra Aleph, donde ahora está el cursero. Vemos que aquí hay dos Nekavim, dos agujeros, y esta es la parte occidental del altar, donde está el cursero ahora. Esta es su parte norte. Esta es su parte este y la parte sur es donde está la rampa. Recordemos que el eje principal del altar se encuentra de sur a norte del templo, abordando el altar por el sur, subiendo por una rampa que vamos a hablar de ella, llegando al altar, abordándolo por el sur, en un eje de sur a norte. Recordando también que eh, los sacrificios de mayor santidad, Kodshei Kodashim, eran faenados en el norte y también eran desmembrados y su proceso se hacía también en el norte, en unas mesas, de las cuales también vamos a hablar. Luego se preparaban los órganos que se queman en la pira principal del altar. También vamos a hablar de estas piras. Y la piel de estos animales se dejaba para los Kohanim. Ok, con respecto a estos dos agujeros, estos agujeros se encuentran en la estructura que se llama Yesod. Recordemos que la estructura que se llama Yesod es la estructura que rodea el altar, la que está más abajo, la que está más cercana a la superficie, al piso propiamente dicho del patio principal. Es la primera estructura que lo rodea desde abajo, es el Yesod. Luego la segunda estructura que lo rodea por sus cuatro lados de manera igual, de igual forma, por sus cuatro lados, es el Sovev, en el cual los sacerdotes podían caminar alrededor de esta repisa y ciertos sacrificios requieren que su sangre
sea rociada en los 4 cuernos del altar y por lo cual se requiere entonces que el sacerdote abordando la rampa por el sur y dirigiéndose hacia la derecha, eh, podría recorrer el Sovev en dirección contraria a las manecillas del reloj, o sea, abordando por la derecha y haciendo la vuelta hacia un sentido hacia la izquierda, bordeándolo por la izquierda, recorriéndolo en sentido contrario a las manecillas del reloj. Y interesantemente, esta es la misma forma que tenemos de rodear la Bimá en el Bet Knesset, en la sinagoga, durante la fiesta de Simchat Torah, donde se hace una serie de que se conocen akafot. Leakif, algo es rodearlo. Entonces, en la fiesta de Simchat Torah, eh, existe el minhag, la costumbre de hacer akafot y rodear la bimá principal del Bet Knesset, donde en esta bimá eh, se encuentran los rollos de la Torá. Y también hay personas que con el rollo de la Torá también dan vueltas al altar. Akafot, lo que se conoce como akafot, son vueltas que se dan en dirección contraria a las manecillas del reloj, o sea que se hacen hacia la izquierda, comenzando por su derecha, dando la vuelta alrededor del estrado o la bima en el Beta Knesset, en la sinagoga, rodeándolo por la izquierda, en sentido contrario de las manecillas del reloj. En este mismo sentido, se recorría el altar en el templo, saliendo entonces, terminando de hacer una vuelta por este lado, que es el lado sur occidental, donde está justamente estas estructuras que se llama el yesod, y estos nekavim, estos agujeros, esta especie de drenaje. En esta misma imagen podemos ver con la letra Aleph, donde ahora está el crucero, como estos dos agujeros drenaban hacia una estructura subterránea, donde había un recorrido, un afluente donde fluye agua, y iban a nadar hacia el valle de Kidrón en Jerusalén, en las afueras del templo, y como nos cuenta la Gemara, servía como fertilizante para la tierra y traía mucha bendición para los campos. Eh, Hemos recordado también en clases pasadas el concepto del altar, que el altar representa también a la Shekhinah, la presencia divina. Recordemos que la manifestación femenina en lo que existe siempre recibe, como dice al principio, Mekavelet ve eina mashpia. Es como que recibe y no da influencia, o sea que no da, solamente recibe. Y esto es lo que podemos ver del altar siempre. El altar es una estructura que continuamente estaba recibía sacrificios, órganos animales, etcétera, también ofrendas vegetales. Es una estructura que continuamente está recibiendo. Y como vemos, hay nekavim que reciben también un dreno, y este dreno fluía a esta corriente subterránea que había por debajo del patio del templo. Vemos entonces cómo esta estructura también se asemeja al cuerpo humano, en el cual en nuestro cuerpo humano también tenemos nekavim, que son agujeros o estructuras huecas que contienen un contenido o necesitan pasar un contenido
de un órgano a otro o excretar contenido del cuerpo, en el caso de la vejiga urinaria, en el caso del colon, el intestino grueso, contienen material de desecho del cuerpo una vez que se ha filtrado de los riñones, eh, se filtra por medio de la vía urinaria, llegando a la vejiga y luego de la vejiga sale la orina por medio de la uretra y de esta forma se excreta este desecho que se conoce como orina. Eh, Más que un desecho, también es un filtrado de algo que el cuerpo necesita depurar, o que se encuentra en cantidad en la cual no se necesita, o en caso contrario, el riñón es una estructura que también retiene o filtra. Cuando no necesita, simplemente filtra y de esta forma se excreta el líquido. Lo mismo la función del colon, el intestino grueso, la estructura hueca, que siempre tiene contenido, materia que no se necesita. Luego de todo el proceso de absorción del intestino y de las distintas estructuras, proteínas, carbohidratos, grasas, esta estructura pues termina desechando el resto y esto hace que haya un balance entonces en la fisiología y en el cuerpo humano para mantenernos saludables y sentirnos bien. Lo mismo pues, se puede aplicar en el altar, en el sentido que el altar también es una estructura que cuando traemos hacia el altar, trae también un balance de algo. Generalmente en el concepto de sacrificios es un balance de algo que hace falta. Eh, ¿En qué sentido hace falta? Recordemos que el modelo de el libre albedrío tenemos la opción de escoger entre algo permitido y hacerlo y entre algo prohibido y hacerlo. Eh, lo aleno, que nosotros, no en nosotros. Sin embargo, sabemos que en el modelo de libre albedrío está la opción. Eh, y es asimismo los principios de la Torá. Tenemos mitzvot AC, o sea, mitzvot positivas, en la cual usted requiere de hacer un acto o una actividad para poder cumplir con el precepto. Y tenemos los 365 mandamientos negativos, mitzvot, lo ta'ase, en el cual usted requiere hacer una actividad contraria de abstenerse de hacer algo. Estos mismos principios relacionados a lo que siempre hemos recalcado una y otra vez, el principio de Zahar Unekevá, el principio de lo masculino y lo femenino. El principio de lo masculino es dar o hacer una actividad. El principio de lo femenino es recibir o en este caso la abstención. Llevándolo a un concepto más profundo, tenemos que este mismo principio lo aplicamos a la Torá y a las mitzvot. Las mitzvot hace, en la cual usted tiene que hacer una acción, serían las de principio masculino, en la cual usted eh, requiere hacer una mitzvah para poder cumplirla, y las mitzvot o los preceptos con un principio o una esencia más femenina, usted tendría que abstenerse de hacer algo, de no hacer una acción, como es el caso de las 39 melajot primarias, 39 labores primarias de Shabbat, con todas sus derivaciones de ahí, de estas 39 principales. eh, Son actividades en las que usted tiene que abstenerse de hacer. Lo mismo, el mismo concepto que nos dice el relato de Bereshit, que el creador se abstuvo
de seguir creando en el día de Shabbat, y por eso lo consagró y descansó en él, de la acción creadora, 6 días de creación y de actividad, y el séptimo día de descanso. El séptimo día, el día de Shabbat, teniendo una dimensión dentro de la dimensión femenina de la que hablamos la clase pasada, que vivimos en un universo que es una dimensión femenina en el sentido que nos da un espacio para que podamos contenernos en este espacio y que podamos también mantenernos. Dentro de la dimensión femenina tenemos también la dimensión del Shabbat, que como sabemos eh, tiene una expresión más femenina, ya que me abstengo de hacer labores y más que todo nos dedicamos al estudio de la Torá y al descanso, absteniéndonos entonces de lo que se conoce como melajot o como labores de las cuales tenemos que abstenernos. Aplicando este mismo concepto, que podemos aplicarlo a todo lo que existe, lo de masculino y femenino. Sabemos que el altar entonces es una estructura que principalmente recibe y que al recibir entonces estamos hablando de crear un balance de algo que hace falta. Hablamos de qué sentido. Recordemos que por el hecho de que el altar tiene un eje principal de sur al norte, y con respecto al templo estamos hablando de la derecha del templo, que sería el sur, o la derecha, y la izquierda sería el, la, la parte norte sería la izquierda, la parte sur sería la derecha del templo, y la parte norte sería la izquierda. Sabemos que en la izquierda, en las midot o atributos divinos, tenemos lo que se conoce como la Geburah, y sabemos que esta cualidad es una cualidad de juicio, teniendo otras funciones también muy importantes en nuestra existencia. Una de estas funciones y de esta cualidad divina de Geburah, de fortaleza, es el juicio y mantener el balance en un mundo donde tenemos un modelo de bien y de mal y de mitzvot o de lo aleno, no nosotros, de averot, de transgresión, en donde quien transgrede necesita pagar por medio de lo que ha transgredido, dependiendo de la clase de transgresión, así el pago o la recompensa que la persona tiene que dar por el daño que causó, sea un daño intencional o inintencional. En el caso de una transgresión sin intención, lo que se conoce como Beshegagah, lo que estudiamos hace ya algunas clases, se tiene que traer un sacrificio hatat por el pecado o por la falta, a alguien quien joté, del verbo lachto, joté, de ahí viene la palabra hatat y el sacrificio hatat por el pecado, alguien quien transgrede, y alguien quien transgrede de esta forma lo hace de una manera no intencional. Por lo tanto, tendría que traer un sacrificio hatat. Quien transgrede, haz shalom, de manera intencional, comete una averá. Una averá o un avón es una transgresión que se puede cometer intencionalmente, y dentro de estas transgresiones hablábamos también de el pesha con ain al final, pesha. El poshea es la persona que realiza actos criminales en el cual hay una transgresión no solo en contra del creador, sino que en contra de otras personas, y hay una falta también al orden público, ya que al momento de transgredir y cometer la falta se crea
se transgrede también el orden público y la manera que los seres humanos tenemos de convivir. Pusimos en el pasado el ejemplo de una persona que comete un acto criminal en público, todo el caos y todo lo que se deriva de un acto criminal que se comete en público. Esta persona es un poshea. No solo peca delante del Creador, sino que también transgrede y crea desorden público en la sociedad. Esto es lo que se conoce como un criminal o un poshea. Estas son las categorías de transgresiones. Al haber entonces una transgresión, se crea en este atributo que se conoce como Geburah. Otro nombre que recibe es el Beidín Shlemala, el Beidín de arriba, la Corte de Justicia que se encuentra arriba. Se crea entonces una cuenta pendiente que hay que pagar. Aquí es donde entonces vienen las fuerzas, los atributos de Hashem del lado derecho del Gesed. eh, un atributo que está dentro de los 13 atributos que se conoce como uno de ellos, solamente quiero mencionarlo específicamente que se conoce como Erech Apaim, que se conoce en español sería como la elongación de los Apaim. Apaim con Aleph sería el plural para nariz. El concepto bíblico de nariz, ustedes siempre lo van a encontrar, donde sea que lo encuentren, con la cualidad o el estado del enojo o un estado en el que hay un sentimiento, sí, de enojo por parte del creador en el contexto bíblico, de que porque sabemos que todas estas cualidades y atributos que nosotros, de los cuales hablamos para entender la divinidad, no es que realmente esto sea así, sino que son alegorías o atributos de las formas que tenemos de hablar para poder entender y relacionarnos con la divinidad. Entonces, cuando decimos que Dios se enoja, no es realmente que Él se enoja como nosotros, no es un ser humano, sino en el sentido que crea que la persona, el ser humano al transgredir, crea una especie de molestia por parte del Creador, quien nos da de su bondad y al cual eh, hay que tenerle reverencia y se ha transgredido en contra de él. Y entonces se crea este estado de enojo y siempre que veamos en el contexto de la Torá o de los Salmos o en los escritos siempre vamos a ver el término de las narices, que Hashem se enoja y entonces las narices de Hashem están activas por este enojo. Cuando este enojo se activa, esta cualidad se activa, entonces tiene que ver con la nariz en este sentido. Eh, entonces, esta cualidad de Edejapaim, el elongamiento de la nariz, quiere decir que esta persona le dan un tiempo para que se arrepienta y de esta forma que no le venga el castigo, en el sentido que el castigo que tuvo que haberle venido, la medida exacta de castigo que tuvo que haberle venido a la persona por la transgresión que cometió, no le llegó, sino que lo que le llegó fue algo mucho menor a lo que tuvo que haberle llegado. Comentábamos también de este concepto en clases anteriores que decimos que el sistema de justicia divino es sumamente efectivo y nadie puede escapar la justicia divina, ya que tarde o temprano el juicio llega. Es donde en este tiempo y en esta prórroga
que le dan a la persona, al transgresor, donde toman juego todos los atributos de misericordia, los 13 atributos de misericordia. Es ahí donde toman el papel, una para darle tiempo a la persona y otro para reducirle al máximo posible el castigo que tuvo que haberle llegado y que finalmente el veredicto final sea un castigo mucho menor al que tuvo que haberle llegado. En este mismo juego de los 13 atributos de misericordia, eh, es donde entra en función todo el asunto de los sacrificios para poder así revertir o disminuir al máximo el castigo que tuvo que haberle llegado a la persona por haber transgredido determinada, determinado principio, llámese prohibición, ya que sabemos que la transgresión de mandamientos positivos, el castigo es distinto al castigo que se requiere por transgredir un mandamiento negativo. Más adelante, Besrat Hashem, si tenemos el tiempo, les preparé también una clase acerca de eh, los 39 latigazos o las Makot que nos trae el Tratado de Makot, o también nos trajo el Rambam. Yo les traje, de acuerdo al Rambam, todas las mitzvot negativas que al transgredirlas eran castigadas con azotamiento, con latigazos, y de qué manera se hacía. Posteriormente lo podríamos discutir y ver. Se hacía de la mayor manera, de una manera en que la persona que lo hace y lleva a cabo el castigo sea una persona que no lo vaya a ejecutar con mucho rigor y con mucha fuerza. Eh, y era un castigo que se hacía delante de un Beit Din, por lo menos de 3 personas. Más adelante vamos a ver más detalles. Sin embargo, dejarles el principio que las transgresiones de mandamientos negativos en el cual tenemos que abstenernos eran castigadas con latigazos, y esto hoy en día se puede ver también de otras formas, no necesariamente con lo que hoy en día no se aplica por parte del Beit Din, ya que no hay un Sanedrín o enviados del Sanedrín que tengan la autoridad de poder castigar a una persona que eh, realiza transgresiones negativas. Hoy en día lo podemos ver que la justicia divina se toma y pasa la cuenta de todas maneras de distintas formas. Mencionábamos la clase pasada, sea por medio de una enfermedad, lo aleno, que siempre estemos saludables, sea por medio de dolor, de algún sufrimiento, de alguna pérdida económica, lo aleno. Sin embargo, son maneras que hoy en día el juicio divino y la Corte de Justicia hace para mantener así el balance de personas que transgreden. Eh, Está bien, señor Nelson, no hay problema. Eh, el altar, al recibir, nos hace entonces este balance, por así decirlo. Traemos nuevamente la cuenta, la llevamos lo más que se pueda a cero, y nuevamente nos trae un balance en la realidad, sea para la persona que trae el sacrificio o sea también en general para todo el pueblo de Israel, ya que sabemos que eh, los sacrificios que son colectivos o comunitarios representan a todo el pueblo, como el sacrificio Olá. Se hacía 2 veces al día, en la mañana, por la tarde, y estos sacrificios eran de carácter comunal, en el cual todo el pueblo está representado en ellos. Eh, Hoy en día tenemos también
estoy seguro han escuchado al principio que la muerte de un tzadik, una persona justa en determinada generación, expía por el pecado de toda esta generación. Eh, es de, aplicando este mismo principio que esta temurá, que una vida por otra vida nos trae, por así decir, un ajuste de cuentas por transgresiones que esta determinada generación esté cometiendo. Eh, y bueno, el altar, al abordar, al abordarse en el templo de sur a norte, es como que si abordáramos de del atributo de Gesed a la derecha o en el sur, hacia el atributo del rigor, de la justicia, de la Gevurah, a la izquierda. Y es como si de esta forma presentáramos entonces como un abogado eh, presentándose ante la Corte de Justicia y trayendo argumentos a favor de la persona que está en litigio. Entiéndase, sea la persona que trajo un determinado sacrificio por determinada falta. Es como si el abogado, en este caso el sacerdote, haya traído argumentos a favor de la persona en litigio, a favor de ella para que su juicio sea disminuido, el castigo sea disminuido en la mayor medida posible, a algo mínimo y que la persona tenga la mínima cantidad de sufrimiento por lo que cometió. ¿Y por qué es importante esto? No hay algún sacrificio que expíe un pecado al 100% y que se diga por este sacrificio que se trajo, ya no hay nada que hacer, todo está disculpado y todo está perdonado. Sabemos que el modelo de recompensa y castigo no funciona de esta forma. El modelo del castigo es un castigo que sí o sí tiene que ser llevado a cabo. La manera en que se lleva a cabo puede ser distinta a como un principio tuvo que haber sido, y es en este entendido que los sacrificios, que la caridad, que los actos de bondad y el acto de hacer shuvah, la persona se arrepiente del mal que hizo, es donde aquí toma mucha importancia e influencia a lo que va a ser llevado a cabo en esta persona. Eh, Podemos poner un ejemplo arbitrario. Una persona va a hacer su trabajo un día normal. De repente va conduciendo en su vehículo y otra persona golpea su vehículo por atrás. Fue un golpe suave, un golpe leve, no pasó nada más que apenas algo pequeño en la pintura del carro. Sin embargo, el evento causó una molestia en la persona, ya que eh, le golpearon su vehículo, tuvo que parar su vehículo, salir del vehículo, discutir con la otra persona. Eso ya causó una molestia, ya causó un cierto sufrimiento, le causó un cierto dolor, ya que se le afectó de manera material, sin embargo fue algo mínimo. Esto como un ejemplo arbitrario de, digamos, Haz Shalom, que a esta persona el juicio principal era que el accidente vehicular tuvo que haber sido mucho más importante y que esta persona hubiera tenido que ir al hospital y estar hospitalizada. Lo aleino, no sobre nosotros, que siempre estemos bien. Sin embargo, lo pongo como un ejemplo de cómo funciona el sistema de justicia y importante que recordemos que la justicia divina se tiene que aplicar sí o sí, ya que es de esta forma que se puede traer balance a lo que existe y es de esta forma que se puede mantener el mundo con justicia y con rectitud, como nos dice la Torá continuamente, justicia hay que perseguir y esta medida de juicio, que es la Geburah, que se encuentra del lado izquierdo de los atributos eh, divinos,
es una medida que siempre está presente y es por estos principios que hay que tener temor del Creador y también tener mucho cuidado de cómo tratamos a nuestro vecino y de cómo nos comportamos hacia otras personas. Aquí es donde viene todos los principios de Musar, de ética y de cómo tenemos que comportarnos tanto hacia el Creador como hacia otras personas, ya que hay una medida que siempre está continuamente vigilando todo lo que se hace y es una medida de la cual no se puede escapar y quiera Hashem que siempre recibamos de la medida de bondad o misericordia del lado de los atributos del lado derecho y que sea eso lo que siempre percibamos en nuestro día a día. Con respecto al altar, entonces, tenemos estos conceptos del balance, del juicio, la misericordia, el abordaje de derecha a izquierda, con la cuestión el eje principal, de sur hacia el norte, y cómo este lugar crea balance con respecto al sistema de castigo y recompensa. Eh, Siguiendo entonces, mencionamos esta rampa de 32 codos, su ancho es de 16 codos, voy a regresar a la imagen. El largo de sur a norte es 32, el ancho es 16 codos de esta rampa y esta rampa descansa sobre el sovev, sobre esta repisa y también hay un espacio que quedaba entre la rampa y la pared del altar. No estaba exactamente pegada, sino que había un pequeño espacio. Eh, con la letra Dalet, a ver qué más nos falta. La letra Dalet, la que está aquí en el cursero, se llama Revuvá. Es una abertura por el lado occidental de la rampa de un codo cuadrado donde se depositaban las ofrendas de aves por el pecado que habían sido descalificadas hasta que pudieran ser quemadas. Era como una especie de depósito. Recordemos que la rampa había un espacio por abajo y por ahí, por esta rebufá, por esta estructura, esta apertura, se depositaban ahí ofrendas de aves por el pecado que habían sido descalificadas. La Mishnah Gimel. Vamos a comenzar con esta Mishnah. Nos dice, למטה ברצפה באותה הקרן, מקום היה שם אמה על אמה וטבלה של שיש, וטבעת הייתה קבועה בה, שבו יורדים לשיט, ומנקים אותו. וכבש היה לדרומו של מזבח 62 על רוחב 16, ורבובה הייתה לו במערבו, ששם היו נותנים פסולי חטאת העוף. Nos dices esta Mishnah 3, en el piso de abajo, en la esquina suroccidental, había un lugar hueco de un codo cuadrado, sobre el cual había una losa de mármol con un anillo fijado en ella y por ahí bajaban al Shait, que es un espacio por debajo del patio principal del templo para limpiarlo. Recordemos que habían estructuras subterráneas en el patio y ahí se acumulaban todo el material del altar que llegaba, se acumulaba allí y había época en que sacerdotes accedían a este lugar y lo limpiaban. Continuando la Mishnah nos dice, había una rampa al sur del altar de 32 codos de largo, ya la vimos en la imagen anterior, de norte a sur o de sur a norte, por 16 de ancho, de este a oeste. Tenía una abertura, una ventana de un codo cuadrado en su lado occidental, donde se colocaban las ofrendas de aves por el pecado que quedaron descalificadas, como lo vimos en la imagen anterior, donde estaba juntamente con
con el altar y con lo que estábamos discutiendo, estos nekavim, estos agujeros que estaban en el Yesod, en su parte suroccidental del altar. Eh, ok, Besrat Hashem, la siguiente clase continuaríamos con la Mishnah Dalet. Eh, si hay alguna pregunta de lo que discutimos hoy. Sí, El altar. no, adelante, primero, después yo. Gracias, Tommy. Eh, los órganos que se quemaban en el altar, ¿qué órganos específicamente eran? Y si es que el altar representa el cuerpo humano, estos órganos en específico, ahora que no está el templo, vienen a representar los caracteres, por así llamarlo, de cada persona que están trabajando. O sea, como por ejemplo la ira, la... o sea, no el enojo, sino la ira, o sea, algo más, más fuerte, ¿no? O sea, cada órgano representaba algo específico que tenía que modificar la persona. Esa era mi pregunta, Mori. Ok, con respecto a los órganos, hablábamos que los órganos internos del animal es lo que se quema, el hígado, el vaso, los riñones, los intestinos em, y partes de las estructuras que los recubren. Recordemos que los órganos internos están relacionados con la Behemoth. Behemoth, una behemá es un animal. Y recordemos que es la temurá, es el intercambio de la persona por el animal, y esto es lo que se quema en el altar. La behemut, este instinto animal, es el nefesh, que como hemos discutido, es lo que tenemos en común con todo lo que existe, con los seres vivos, que tienen una vitalidad igual a nuestra, en este caso animales que se pueden traer como sacrificios, tienen un nefesh. El nefesh es la vitalidad del animal que está en su sangre, de acuerdo a la Torá. Esta vitalidad del animal, lo que le da vida, que este animal pueda ver, que pueda sentir, que pueda reaccionar al dolor, que pueda tener deseos de aparearse con su misma especie, que tenga reacción natural hacia estímulos nocivos y que de esta forma pueda reaccionar agresivamente o de distintas formas, que los animales también, al igual que nosotros, de manera instintiva reaccionamos a estímulos nocivos. Todo tiene que ver con el nefesh, nuestra parte más baja de nuestra existencia, lo que está mutuamente ligado a nuestro cuerpo físico y lo que está íntimamente ligado con el Yetzer Hara, con nuestro instinto al mal, está directamente ligado a lo que es el Nefesh. Este Nefesh es lo que usted básicamente, eh, por medio de este intercambio con el animal, es lo que se quema en el altar. Y si ya lo quiere llevar a conceptos más profundos, con respecto a el Rav Chaim Vital nos habla de 4 marot, o sea, de 4 tipos de líquido, si podemos llamarlo como bilis, que tienen distintos colores y estos líquidos influyen en el nefesh, influyen también en el estado de ánimo de la persona, etcétera, etcétera. Eh, Todo esto tiene que ver con el asunto del nefesh, del yetzer hara, de nuestro instinto más primitivo que compartimos con los animales.
y es este nefesh por medio de estos órganos internos que según la Kabbalah influyen sobre la persona, sobre su carácter, sobre su forma de reaccionar, sobre sus midot, etcétera, etcétera. Es esta parte que está ligada al nefesh y es donde el Yetzer Hara también se encuentra, el instinto al mal. Es esta parte la que se quema y se sacrifica en el altar. Eh, Eso con respecto a su pregunta. La otra pregunta, creo que Tommy quería preguntar algo. Sí, More, quería primero preguntarle si esta manera que tengo de pensar está equivocada. A veces la gente que está fuera del judaísmo, cuando observa o piensa en el templo y los sacrificios de expiación o de purificación, considera que no está relacionado a la vida, sino está relacionado a la muerte. Pero como explicaba hace un rato, entonces, este nefesh, que es la parte más orgánica, con la cual nos relacionamos con los animales, con este físico, con lo orgánico, que se separa de nuestra neshama. No, eso es lo que pienso, ¿no? Entonces, mi hijo estaba enfermito y estaba escuchando la clase y él me decía, no está relacionado a la muerte, más bien el, el hecho de que haya sangre en el templo significa que hay vida, que el templo representa vida, no muerte, ¿no? Y por nuestra visión distinta a lo que nos han enseñado, pareciese que representara la muerte, pero no, representa la vida. ¿Es así? Sí, claro, desde luego. El templo es un lugar que, como usted dice, representa la vida, representa la divinidad y por lo tanto la vida. Importante mencionar el asunto del mal y de la muerte, como hemos mencionado, como enseña también el Ramjal. La muerte tiene su raíz en el mundo de la Beria, el mundo de la creación, en el Kodesh Kodashim del mundo de la Beria. Ahí está la raíz de la muerte, está ahí. Está el mundo de la Atzilut, el mundo de la emanación, que es todavía una dimensión más arriba del mundo de Beria, donde la muerte no tiene ninguna trascendencia, no tiene ningún lugar en esta dimensión, ya que todo ahí es bondad del Creador. Y entonces la muerte no tiene absolutamente nada que ver ahí. Recordemos que desde el mundo de la Beria es donde empieza el modelo de bien y de mal, de Onesh y Sahar, o sea, de castigo, recompensa, bien y mal. Son conceptos que están entrelazados entre sí, ya que existe una dinámica entre ambos, entre el bien, entre el mal, entre el Onesh, el castigo y la recompensa. Existe una dinámica, ya que siempre como hemos mencionado, los sistemas están continuamente en una dinámica y de acuerdo a este modelo, siempre es así. Los atributos divinos, tanto del lado derecho como el Gesed, la bondad, como del el lado izquierdo, la Geburah, la justicia, que sería la parte que lleva a cabo el castigo, siempre están en continua dinámica, expresándose de alguna u otra forma y de alguna u otra manera en ciertos porcentajes, que siempre hay una dinámica en eso, ya que hay temporadas en que se expresa más el Gesed, la bondad, como podemos ver. Hay tiempos en que todo es paz, como lo dice Coelet, el libro de Eclesiastés, todo tiene su tiempo y todo tiene una hora. Hay tiempos para la paz, hay tiempos para la guerra, hay tiempos para hambre, hay tiempos para abundancia material, etcétera, etcétera. Esto lo vemos continuamente en nuestro día a día, cuando usted lee el diario o las noticias, cómo esto continuamente está en una dinámica. Hoy subió la moneda de su país, mañana puede bajar, mañana sube o baja la gasolina en su país, hay cambio en el valor del dólar. Día a día hay una dinámica continua en toda nuestra realidad, en todos los tejumim o aspectos de nuestra realidad. Hay una dinámica continua. Hoy
usted se puede sentir alegre, tuvo un buen día, se siente muy alegre, animado. Mañana puede estar un poco menos animado, de repente pasó una adversidad o el día está nublado, está lluvioso. Hay una continua dinámica en todas las eh, fuerzas y manifestaciones de nuestra realidad entre los atributos divinos de la derecha y los de la izquierda. Eh, Sin embargo, como usted dice, el templo de Jerusalén es un lugar en donde no hay lugar para la muerte, ya que, como estudiamos con las leyes de la vaca roja, necesitamos deshacernos y quitarnos la impureza por muerte para poder entrar al lugar. O sea que es un lugar donde la muerte no tiene absolutamente ningún lugar. Y así también será eventualmente en el futuro con el tercer templo, donde eventualmente al ya no haber impureza en el mundo y al ya haber terminado todos los propósitos por los cuales fue creado y hecho el mal, ya no va a haber mucha menos relevancia al traer animales y sacrificar animales, ya que si no hay transgresiones, no hay entonces que traer al templo, por lo menos en este sentido de transgresión. Como dice el profeta Isaías, será una casa, el templo, que será llamada casa de oración, Bet Tefilá, para agradecer a Hashem y para traer alabanzas y cánticos, como lo dice continuamente los salmos. eh, Venid a la casa de Hashem con cánticos y con regocijo. Esto es Besrat Hashem, es lo que vamos a vivenciar en el tercer templo. Besrat Hashem, pero tiene razón, es un lugar de vida, contrario al modelo de la muerte. Y Besrat Hashem. Toda Rabá, More, toda ¿Al- Rabá. ¿Alguien más? O Besrat Hashem nos encontraríamos la próxima semana. Gracias, More. Muchas Gracias a gracias. ustedes por el tiempo. Muchísimas gracias. Gracias, More. Que estén muy bien. Igualmente.